En la pregunta número 17 de la guía 2022 de Exani 1 dice lo siguiente: si el coseno de un ángulo es 4/5, ¿cuál es el valor de la secante para el mismo ángulo? Y debes tener en cuenta dos cosas, es decir, conocer el triángulo rectángulo y las relaciones trigonométricas junto con sus inversas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un triángulo rectángulo estos lados se le denominan catetos y el lado más largo se le denomina hipotenusa. Si trabajas con el teorema de Pitágoras, simplemente estos lados se le denominan catetos y a este lado más grande se le denomina hipotenusa. Pero cuando estamos aplicando lo que son las relaciones trigonométricas, estos catetos reciben un nombre especial. Entonces, observemos aquí, para encontrar la respuesta de esta pregunta es muy fácil, siempre y cuando conozcas las relaciones trigonométricas junto con sus inversas. ¿Por qué? Nos dice que si el coseno de un ángulo es 4/5, en este caso, la secante es la relación inversa del coseno, entonces simplemente invertimos esta fracción, es decir, de 4/5 nos queda como 5/4. Inmediatamente llegamos a obtener la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, es importante conocer las relaciones trigonométricas. Entonces, vamos a identificar cada una de las razones. Entonces, el seno de un ángulo, en este caso vamos a utilizar el ángulo B, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del mismo ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso nos estamos refiriendo a lo que es el ángulo B. Si nos referimos al ángulo C, quiere decir que este lado o este cateto se le denomina cateto opuesto. Y este lado va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Adyacente o el cateto adyacente significa que está junto al ángulo, ¿bien? Y la tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, para encontrar las relaciones inversas, quiere decir que aquí simplemente vamos a invertir estas fracciones o razones. Entonces, por ejemplo, la tangente, su inversa es la cotangente. Entonces, invertimos esta fracción, dejamos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y el coseno, su inversa es la secante. Entonces, dejamos hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y tenemos el seno, su razón inversa o relación inversa es la cosecante. Entonces, quiere decir que vamos a invertir esta fracción y dejamos hipotenusa sobre el cateto opuesto. En este caso nos está diciendo que el coseno de un ángulo es 4/5. Entonces, aquí vamos a dejar 4/5, ¿ok? El cateto adyacente es 4 y la hipotenusa 5. Es decir, que aquí este cateto mide 4 y la hipotenusa mide 5. Bien. Y nos pide cuál es el valor de la secante, o sea, de su razón inversa. Como aquí simplemente invertimos, entonces quiere decir que aquí debe tener en la hipotenusa el número 5 y en el cateto adyacente el número 4. Y de esa forma ya tenemos el resultado, ¿ok? Quiere decir que es 5/4. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C.